Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el token de Pepe y en este nuevo vídeo vamos a responder una pregunta que se está haciendo la comunidad del token y es si es el final del token de Pepe o realmente es una corrección normal que luego nos va a servir para coger impulso y romper en este caso a la tendencia alcista, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de ver más o menos la postura del token y también vamos a ver otra noticia en la cual se nos confirma el precio que ha caído un 16% desde hace unas semanas. Y bueno, pues sí que es verdad que el token de Pepe, después de enlistarse dentro de Binance, habíamos tenido pues justamente ese día un reapunte hacia la marca de los 4.300 y después hemos tenido grandes ventas y por eso pues el precio ha ido cayendo. De hecho, pues el listado dentro de Binance realmente le ha venido mal al token por lo visto, porque lo que hemos hecho es justamente lo contrario de lo que se esperaba. Se esperaba un aumento en los precios y lo que ha hecho es caer el precio porque obviamente pues mucha gente esperaba a que se listase para vender, ¿no? Y justamente pues eso es lo que ha pasado. Hemos alcanzado ese punto máximo y después hemos visto estas correcciones hasta tocar el punto mínimo en los 1030 y después hemos tenido un rebote hacia la marca de los 2000. Actualmente pues seguimos lateralizando entre los 1400 y los 1500, así que sería bastante beneficioso para el precio del token de Pepe por lo menos tener grandes inyecciones de volumen como las que hemos tenido por ejemplo a mitades del mes de mayo para poder por lo menos arrancar y recuperar los 2000, ¿no? Sería bastante bueno pues por lo menos volver a esta zona de aquí que hemos estado a principios, casi mediados del mes de mayo. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, os voy a recomendar Bitbabo, el mejor exchange europeo actualmente. Bitbabo es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro, y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Además este mes están de promoción y os regalan a los nuevos usuarios 10 euros de forma totalmente gratuita. También se puede depositar utilizando PayPal porque es una función que le puede interesar a muchos inversores y bueno, pues lo puedes hacer en menos de 5 minutos y de forma totalmente sencilla. Ahora bien, vamos a fijarnos en la siguiente noticia. Dice Pepe Coin se hunde un 16% en el mes de la montaña rusa para las meme coin. Bueno, las meme coin hace un mes que la verdad es que han explotado muchísimo. Ha sido justamente cuando el precio de Pepe Coin había aumentado de forma exponencial, como acabamos de ver en el gráfico. Y después pues hemos tenido pues correcciones. Hemos tenido otras meme coin como puede ser Pugcoin, también Milady, también ha tenido bastante buen progreso, SpongeBob, o sea, han aparecido un montón de meme coins a raíz del éxito del token de Pepe. Ya habíamos visto incluso noticias de inversores que habían invertido pequeñas cantidades de dinero y que se habían vuelto millonarias. Bueno, hasta qué punto es real o no es real no lo sabemos, pero hemos tenido bastantes noticias de que, bueno, pues al fin y al cabo mucha gente acabó haciendo mucho dinero con el token de Pepe. Y la pregunta que se está haciendo ahora mismo, pues mucha gente es si es el final del token o realmente es una corrección más y que después va a venir un aumento en los precios. Pues bueno, en este momento es complicado predecirlo, pero lo que sí es cierto es que ha caído mucho el precio, ¿vale? Desde el máximo histórico, pues hemos caído en torno al 60% de precio, ¿vale? Desde los 4.300 más o menos donde está establecido ese máximo hasta ahora, hasta los 1.400, pues aproximadamente un 66, un 70% lo que ha caído el precio del token de Pepe. ¿Es el final o no es el final del token de Pepe? Bueno, pues realmente es complicado, como comentábamos antes, saberlo, ¿vale? Porque ahora mismo hemos visto que hay bastante liquidación en el mercado y aún así no se ha perdido el interés por el token de Pepe porque sigue bastante fuerte en esta marca de los 1.400. O sea que está firme ahora mismo en esta marca. Entre los 1.400 y 1.500 parece ser que no se mueve el token de Pepe, así que podría ser perfectamente pues este punto de aquí, este precio, pues un precio, por así decirlo, de acumulación, de consolidación, para después pues, tener una tendencia, en este caso alcista, si es que tenemos entradas de volumen, o también podría ser, en este caso, bajista, si tenemos pues, una mayor presión de ventas. Fijaros, dice, las monedas de memes se han visto atrapadas en la corriente descendente del mercado criptográfico últimamente, pero siguen siendo volátiles. Hay bastante volatilidad, de hecho han surgido otras criptomonedas, otros tokens, otras meme coin que también han tenido grandes fluctuaciones. En última instancia han sacado una nueva meme coin que se llama los Simpson Inu, ¿vale? Que bueno, pues estoy viendo que el último día pues ha fluctuado bastante, o sea, ha tenido unos altibajos tremendos y por eso pues cabe recalcar que tenemos una volatilidad exagerada en los precios. Ahora mismo Pepe ya está más estable, mucho más estable que antes. Antes hemos tenido pues grandes altibajos, como por aquí más o menos, por estas fechas, pero aquí vemos que como el precio se estanca en la marca de los 1.400, 1.500. ¿Es el final o no es el final? Yo pienso que no es el final del token de Pepe porque aún podría haber un reapunte más en el mercado, todo dependiendo de la especulación, dependiendo del FOMO que se vaya a formar
Y lo más importante de decir que si desarrollan proyectos, pues probablemente el precio no va a caer a cero. O sea, te tienen que sacar proyectos que sean alternativos, que den utilidad al proyecto de Pepe para que podamos tener una mayor aceptación por parte de los inversores y por lo tanto aumentar la utilidad del token y con ello también el precio del token. Pero sin proyectos va a ser muy complicado que el precio pues, se mantenga en estos rangos porque todo va a depender de la especulación, del interés de los inversores, de la oferta y la demanda, que por ahora pues vemos que se ablanda mucho, ¿no? O sea, que tenemos menos interés por el token de Pepe que antes, ¿no? También hay que decir que todo el mundo pues, ha sacado bastante beneficio y que ahora mismo pues, parece ser que no tenemos grandes inversores que estén inyectando pues, grandes cantidades de capital dentro del token de Pepe. También si tenemos grandes cantidades de capital que se inyectan dentro del token, pues puede ser que tengamos alguna recuperación en el precio. Pero por ahora, a priori, si no tenemos proyectos, si no tenemos algo que nos pueda mover el precio, pues va a ser complicado porque de todas formas hemos visto que después ha sido listado en diferentes intercambios importantes y aún así pues no hubo rebote en el precio, no hubo reacción en el precio, por lo tanto es complicado pues decir que va a subir el precio porque obviamente nos falta volumen, nos falta utilidad y bueno, pues al fin y al cabo esperemos que tenga pues todos esos factores para que podamos ver cómo el token de Pepe pues no, vuelve a la acción. También cabe destacar que a pesar de estas caídas seguimos muy firmes en cuanto a capitalización, manteniéndose por encima de los 500 millones. Muy importante eso porque actualmente pues cuenta con una capitalización que es bastante elevada para el poco tiempo que lleva en el mercado. Lleva prácticamente un mes. O sea, en un mes que consigas pues 500 millones de capitalización de mercado es bastante bueno. Y esos son números que, bueno, pues al fin y al cabo pueden llamar más la atención de los inversores. Así que nada, chicos, espero que os hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.